para comenzar, hoy tenemos como lectura asignada los capítulos 11 y 12 del libro de Job. Y en la reunión veremos 3 maneras en las que podemos hacernos más sabios. Ya se dijo uno la semana pasada, hoy descubriremos las otras 2 en Tesoros de la Biblia. También veremos cuál es la mejor manera de escuchar a otros y lo que podemos hacer por los hijos para que ellos también sean personas sabias. Y finalmente tendremos el estudio bíblico de la congregación. Así vamos a dar comienzo a la reunión con Tesoros de la Biblia a cargo del hermano Rubén Reyes de Juana. 3 formas de hacernos sabios es su tema. Proverbios capítulo 9 y el versículo 9 dice: «Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enséñale a alguien justo y aumentará su sabiduría». Y es que este proverbio encierra una gran verdad, y es que todos podemos aumentar nuestra sabiduría. Pero la pregunta sería ahora, ¿dónde podemos hallar entonces esa sabiduría? Las personas de este mundo acuden, por ejemplo, a universidades de gran prestigio y renombre para poder obtener más conocimiento, aumentar esa sabiduría, ese conocimiento en ciertos campos de la vida. Pero suele ser cierto que esta sabiduría está limitada a personas que tienen gran poder adquisitivo o a personas de una cierta clase social. Sin embargo, podemos asegurar que todos y cada uno de nosotros, sin importar cuál sea nuestra clase social o posición, podemos aumentar nuestra sabiduría verdadera. Esta tarde vamos a analizar el ejemplo de Job y vamos a ver de dónde proviene realmente la sabiduría verdadera. Job fue una persona que acumuló muchas riquezas y tuvo muchas posesiones cuando vivió aquí en la tierra. De hecho, Job era una de las personas más prominentes e inteligentes de su época. Así que seguramente estaría en contacto con personas muy sabias y muy intelectuales. Pero vamos a analizar 3 campos en los cuales él reconoció que podía aumentar la sabiduría que tenía. Os invito, por favor, a que busquéis el libro de Job, el capítulo 12, y primeramente leeremos los versículos 7 al 9. Si no cerráis vuestras Biblias, porque leeremos varios versículos más. Job, capítulo 12, y los versículos 7 al 9 dice: «Pero, por favor, pregúntales a los animales, que ellos te enseñarán. También a las aves del cielo, que ellas te informarán. O fíjate en la tierra, que ella te enseñará, y los peces del mar te informarán. ¿Quién de todos ellos no sabe que esto lo ha hecho la mano de Jehová?». Sí, Job sabía que la creación es una de los campos en los cuales podemos encontrar la sabiduría verdadera. Y es que en la creación encontramos reflejadas las cualidades de nuestro Creador. Por ejemplo, en el versículo 7, Job habla acerca de los animales, las aves del cielo. ¿No es verdad que cuando analizamos o cuando vemos los animales vemos un gran diseño en su creación? Por dar tan solo un pequeño detalle, un avión comercial consume unos 150.000 litros de combustible en cruzar el océano Atlántico. Sin embargo, hay una pequeña ave llamada reinita estriada que tan solo pesa 12 gramos y es capaz de hacer viajes de 4.000 kilómetros de distancia, de los cuales más o menos los 2.000 primeros los hace sin parar a repostar. Qué maravilloso diseño, ¿verdad?, encontramos en los animales de la creación. O, por ejemplo, en el versículo 8, Job hablaba acerca de la tierra. Y no es verdad que encontramos en la tierra numerosos minerales, aire, agua, petróleo, etcétera, que la mayoría de ellos nunca se agotan. Y además,
Los procesos que tienen lugar en la Tierra para producir algunos de estos, como por ejemplo la fotosíntesis, son procesos que se hacen libres de contaminación. Cuando se producen, no contaminan el planeta ni dañan el medio ambiente. Así que no podemos nada más que concluir, como dijo Job en el versículo 9, que la mano de Jehová está detrás de ello. Así, independientemente que vivamos en la ciudad o en el campo, tenemos a nuestro alcance naturaleza y animales, ¿verdad? Pues parémonos de vez en cuando a analizar el ejemplo que nos muestran ellos. De esa manera, ampliaremos nuestra sabiduría viendo las cualidades de Jehová reflejadas en la creación. El segundo campo que Job comentó lo encontramos en el versículo 12. Os invito por favor a que busquéis. El versículo 12 dice: ¿acaso no hay sabiduría entre la gente mayor? ¿Y no da entendimiento una vida larga? Qué cierto es, ¿verdad?, estas palabras. ¿Cuánto aprendemos de la experiencia de nuestros hermanos mayores? Ellos han pasado por situaciones en las cuales han visto directamente la mano de Jehová en su vida y han podido constatar que poner siempre las normas y los principios de Jehová en primer lugar en la vida redunda en beneficios. Así pues, ¿nos beneficiamos cada uno de nosotros de la experiencia de nuestros hermanos mayores de la congregación? ¿Dedicamos tiempo a escucharlos y a hablar con ellos, por ejemplo, cuando venimos a las reuniones? Es más, ¿pedimos consejo cuando quizá tenemos que tomar alguna decisión importante en nuestra vida a estos hermanos? Bueno, quizás alguno pueda decir: ya, pero es que mira, yo soy muy tímido y me cuesta hacer amigos con personas de mi edad, cuanto más con personas mayores. ¿Sabéis cuál es una de las mejores formas y más fácil de hacer amigos? Dedicando tiempo a predicar con nuestros hermanos. De esa manera podemos compartir sentimientos, nos conocemos mejor y podemos ver cómo les ha beneficiado a ellos poner en práctica las normas de Jehová en su vida. Así pues, ¿por qué no nos ponemos la meta, cada uno de nosotros, de conocer mejor a nuestros hermanos mayores de la congregación? De esa manera, seguro que ampliaremos nuestra sabiduría gracias a los consejos y el ejemplo que ellos nos dan. Y el tercer aspecto que Job comentó lo encontramos en el versículo 16. Os invito por favor a buscar Job 12:16, dice: en él, es decir, en Jehová Dios, hay fuerza y sabiduría práctica. Suyos son el que se desvía y el que desvía a otros. Sí, al igual que Job, constatamos que Jehová Dios es el ser más sabio del universo. Él conoce a la perfección la creación, los seres humanos, los procesos que hay en la tierra, todas las leyes físicas. Lo conoce a la perfección porque Él es el que lo ha creado. Así pues, ¿no sería lógico pensar que si Dios es el que ha creado todas las cosas, sus normas y principios siempre sean para nuestro beneficio? No hay nada que escape del conocimiento de Jehová. Así que seguir sus normas en todo aspecto de nuestra vida, al final nos hace ser más sabios y redunda en bendiciones para cada uno de nosotros. Así pues, podemos hacer un resumen de lo que hemos aprendido esta tarde viendo la ilustración que encontramos en los ejemplares de nuestra vida cristiana. Hemos visto que podemos ser cada uno de nosotros más sabios y hemos visto tres campos o tres maneras en las cuales podemos hacerlo. La primera de ellas es si observamos la creación. Cuánto disfrutamos, ¿verdad?, de un día en el campo, en la naturaleza, como vemos ahí a esa familia, rodeados de animales, aprendiendo de su comportamiento y de cómo están hechos. La segunda de las maneras que hemos comentado es que también podemos aprender de nuestros hermanos mayores, de su sabiduría y experiencia. Ahí vemos cómo esa familia ha decidido pasar un tiempo de esparcimiento con un matrimonio de más edad y juntos comparten experiencias y vivencias. Y por último, hemos analizado que conocer
y aplicar las normas de Jehová en nuestra vida nos hace más sabios y nos protege siempre de problemas. Muchas gracias por la imagen. Así pues, en resumen, pongámonos manos a la obra, cada uno de nosotros, en estos 3 campos y veremos cómo poco a poco aumenta nuestra sabiduría. Muchas gracias, hermano Reyes, por tu buen discurso. Continuamos con la sección Tesoros de la Biblia con Busquemos Perlas Escondidas a cargo del hermano Pablo Barros. Muy bien, pues comenzamos con la primera perla para el día de hoy y vamos a buscar todos juntos Job capítulo 12, versículo 11. Y pedimos un voluntario o una voluntaria que le gustaría leer este texto. Job capítulo 12, versículo 11. Hermana Alicia, Cuadrado. ¿Acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? Muy bien. Basado en este texto, hacemos la pregunta que viene en la guía. ¿Cómo puede ayudarnos lo que dice este texto a saber escuchar mejor? Sentiros libres de comentar, también por Zoom. Hermana Elena, por favor. Pues las palabras de Job nos animan a probar las palabras y en el caso de nuestros hijos adolescentes es más importante aún, porque en esta edad ellos quieren que los tratemos como adultos y por eso a veces hablan en términos absolutos como siempre me tratas como un niño o nunca me escuchas. Así que tenemos que aprender a captar el mensaje oculto que hay detrás de las palabras, ¿no? Y lo podemos hacer yendo más allá, intentando discernir cómo se sienten o por qué se están expresando de esa manera. Qué buenos detalles, muy bien. Hermana Patricia, por favor. Y ya que el texto habla de saborear la comida, sabemos que saborear implica apreciar con detenimiento un sabor. Así que cuando escuchamos así, pues apreciamos con detenimiento los sentimientos. Qué buen detalle también, muchas gracias. ¿Y hermano Efraín? Al igual que la información aplica con los hijos, pues también aplica con nuestros hermanos de la congregación, ¿no? Muchas veces nuestros hermanos necesitan expresar sus sentimientos y no tenemos que tener el impulso de sacar conclusiones rápidas, sino que ir un poquito más allá y ver realmente qué es lo que sienten y qué les pasa para poder ayudarles y darle pues el apoyo que necesiten. También muy buena aplicación, muchas gracias. Vamos a ahondar un poco más en el estudio personal de cada uno con la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio u otros temas? Hermano León, por favor. Sí, hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Zofar, en Job 11:14, pensó mal de Job, le dio a entender y dio por sentado de que todo lo que le estaba pasando era porque algo estaría haciendo mal, aunque no tenía ninguna prueba de ello, ¿no? Así pensó mal, pero no acertó, se equivocó. Así que lo que nunca queremos hacer nosotros es sacar conclusiones, quizá por las apariencias, no ser mal pensados y siempre dar el beneficio de la duda a todos. Qué buena, muy bien, muchas gracias. Hermana Rosy, por favor. En Job 11:6 nos dice, como Dios da por olvidados a uno de tus errores, ¿no? Le decía. Pues lo que me enseña es que nunca debo de crear un sentimiento de culpa hacia ningún hermano o hacer de menos a ningún hermano, sino más bien mostrarle misericordia y amor. Qué bonito comentario, muchas gracias. Hermana Sara, de Almoros. En el 12:4 vemos como Job decía que se había convertido en un motivo de risa incluso para sus amigos. Tuvo que ser muy duro para Job pasar de ser alguien importante a perder todo, incluso el respeto de los demás. Esto nos tiene que hacer pensar en cómo vemos y sobre todo en cómo tratamos a los que no tienen una posición privilegiada. Podríamos preguntarnos si de verdad somos compasivos y si de verdad tenemos empatía. Muy buenas preguntas esas, sí. Muchas gracias. Hermana Batne, por favor. El relato que leemos en el capítulo 11 de los 3 hombres que juzgaron cruelmente a Job nos enseña mucho sobre lo que no debemos hacer o decir.
Cuando veamos a algún hermano más ausente, no seamos insensatos y juzguemos sin más, sino más bien tenemos que imitar a Jehová e intentar ser cariñosos, ayudarles con amor, porque no sabemos qué situación personal puede estar pasando. Eso es muy cierto. Muchas gracias. Hermano Mesa, por favor. En la lectura de esta semana vemos dos actitudes muy diferentes. Zofar en el capítulo 11, versículo 5 dice: pero ojalá hablara Dios y abriera sus labios para responderte. Zofar no tenía confianza en que Jehová escuchaba las oraciones y pudiera responderlas. Sin embargo, Job, en el capítulo 12, versículo 4, dice que le pedía a Dios una respuesta. Sabemos que su actitud sí que fue muy diferente porque al final Jehová le respondió. ¿Cuál es la lección? Pues sabemos que Jehová escucha todas las oraciones. Nuestra parte es confiar en que Él nos va a responder en el mejor momento. Y tanto que sí, muchas gracias. Hermana Ruth. Zofar tuvo la misma actitud que tienen muchas personas hoy, porque en el capítulo 11, el versículo 7, él le dijo a Job: si acaso puedes descubrir las cosas profundas de Dios, que es lo que dicen, ¿no?, las personas, ¿no?, que la Biblia no se puede entender. Sin embargo, primero a los Corintios 2:10 dice que con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos entender las cosas profundas. Es verdad, es cierto, muchas gracias. Abigail, de Calzado, por favor. Sí, me gustó Job 11 del 13 al 16, ¿no? En especial el 16 nos invita también a olvidar las desgracias o errores cometidos y a recordarlos como agua que ya pasó, como hace Jehová, ¿no? Esto nos enseña que no tenemos que apresurarnos a concluir que la persona que sufre está cosechando lo que ha sembrado y carece de la aprobación divina. Más bien tenemos que ser amables y compasivos, igual que Jehová. Eso es verdad, muchas gracias también. Hermano Navío, por favor. Sí, en Job 12:13 dice: en él hay sabiduría y poder, tiene propósito y entendimiento. Así que es muy consolador saber que al debido tiempo Jehová resucitará a aquellos que están en su memoria. Es su propósito, pues, el traerlos a la vida otra vez. ¿Esto qué nos enseña? Pues que para Jehová, que es infinito en sabiduría y poder, no supone ningún problema recordar el patrón de vida y personalidad que tenían antes de morir. Así que utilizará su amor y memoria para volver a dar la vida a los muertos en una tierra paradisíaca. Muy bonito comentario, gracias por recordarnos nuestra esperanza. Juan Carlos, por favor. En el 12, a partir del 16 en adelante, me gusta mucho cómo habla acerca de cómo Jehová pues, derriba a los sabios, a los nobles, a los poderosos. Y bueno, lo que me hace pensar es que efectivamente a lo largo y a través de la historia, Jehová lo ha hecho con quien ha querido y como ha querido. Y eso lo que hace es que muestra, o me fortalece la fe, en que esos relatos pasados nos hablan o me imprimen más confianza y fe en Jehová hoy día, porque me muestra que efectivamente no importan los sabios o los poderosos que sean hoy los hombres, que Jehová va a hacer lo que quiere y como quiere a su debido tiempo. Es un bonito comentario también, muchas gracias. Hermana Paqui. En el 12:7 dice: pregúntale a las aves del cielo que ellas te informarán. Y como sabemos, Jehová le dio a las aves migratorias sabiduría instintiva para reconocer las estaciones. Un caso de estas aves son las cigüeñas, pero a los seres humanos nos ha dado la capacidad de poder percibir el tiempo y el momento en el que estamos viviendo. Por eso hoy tenemos pruebas más que suficientes de que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Por eso debemos de imitar a la cigüeña y estar atentos a esos tiempos en los que vivimos, igual que ellas, para poder sobrevivir emigran y toman acción. Y nosotros también ahora tenemos que estar muy activos más que nunca, sirviendo a Jehová y caminando al paso de la organización de Jehová. De esa manera podremos sobrevivir al fin de este sistema. Muchas gracias. Nos esforzaremos por ser cigüeñas también. Hermana Daso, por favor. En el capítulo 11 vemos cómo Zofar usó su conocimiento para atacar a Job y hacerle sentir inferior, a lo que Job respondió en el capítulo 12, versículo 3, pero yo también tengo entendimiento, no soy inferior a ustedes. En el mundo hay mucho sabio, mucho entendido, y cuando quizás llevemos la verdad nos intenten ridiculizar y hacernos sentir inferiores, pero podemos decir convencidos como Job que no lo somos y que tenemos entendimiento, el mejor, el que proviene de Jehová.
Muy bien. Y hermana Estíbaliz, por favor. En el 11 del 4 al 6 nos advierte del peligro de volvernos jactanciosos o pensar mejor de nosotros mismos de lo que es, porque como dice, si Dios hablara, nos revelaría secretos de la sabiduría y comprenderíamos que Él da por olvidados algunos de nuestros errores. Esto me enseña dos cosas. Una, que no podemos sentir que estamos demasiado limpios de pecados en este sistema en el que vivimos. Y segundo, la generosidad que tiene Jehová, que da por olvidados algunos de nuestros errores. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestros muy buenos comentarios. Muchas gracias a ti, hermano Barros, por presentar las perlas. Ahora continuamos, lo haremos con la lectura de la Biblia. Está basada en Job, capítulo 12, versículos 1 al 25. Está a cargo del hermano José Luis Pérez. Entonces Job respondió con estas palabras: Está claro que ustedes son los que saben y que la sabiduría morirá con ustedes. Pero yo también tengo entendimiento. No soy inferior a ustedes. ¿Quién no sabe esas cosas? Me he convertido en motivo de risa para mis amigos. Alguien que le pide a Dios una respuesta. Un hombre justo y sin culpa es motivo de risa. La persona despreocupada desprecia la calamidad. Piensa que es solo para quienes son inestables. En las tiendas de los ladrones hay paz y los que provocan a Dios se sienten seguros. Los que tienen a su Dios en las manos. Pero, por favor, pregúntales a los animales, que ellos te enseñarán. También a las aves del cielo, que ellas te informarán. O fíjate en la tierra, que ella te enseñará, y los peces del mar te informarán. ¿Quién de todos ellos no sabe que esto lo ha hecho la mano de Jehová? Él tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos y el espíritu de todos los seres humanos. ¿Acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? ¿Acaso no hay sabiduría entre la gente mayor? ¿Y no da entendimiento una larga vida? En él hay sabiduría y poder. Él tiene propósito y entendimiento. Cuando él derriba algo, no se puede reconstruir. Lo que él cierra, ningún hombre lo puede abrir. Cuando él retiene las aguas, todo se seca. Cuando él las envía, inundan la tierra. En él hay fuerza y sabiduría práctica. Suyos son los que se desvía y el que desvía a otros. Hace que consejeros anden descalzos y que jueces queden como tontos. Afloja las cadenas impuestas por reyes y a estos les pone una soga alrededor de la cintura. Hace que sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están afianzados en el poder. Deja sin habla a los consejeros de confianza y a los hombres mayores les quita la sensatez. Derrama desprecio sobre nobles y debilita a poderosos. Revela cosas profundas que estaban en la oscuridad y saca a la luz densas tinieblas. Engrandece a naciones para destruirlas, agranda naciones para llevarlas al destierro. Les quita el entendimiento a los líderes del pueblo y los hace vagar por desiertos sin caminos. Andan a tientas en la oscuridad, donde no hay luz, él los hace vagar como si fueran borrachos. Muchas gracias, hermano José Luis, por tu buena lectura. Sin duda hemos disfrutado mucho de cómo lo has hecho. Tenías el puntito 5, leer con exactitud. Nuestro folleto Maestros dice que el leer con exactitud es leer exactamente lo que está escrito. Y lo has leído exactamente como está escrito, y no solamente eso, sino que has dado vida a los personajes, has variado el tono, el volumen, la velocidad, y hemos podido ver que también has pronunciado todas las palabras correctamente. Así que muchas gracias por tu buen trabajo. Queremos continuar, lo hacemos ahora con Seamos Mejores Maestros, y vamos a ver la primera conversación. Use las ideas para conversar. Luego, háblele a la persona de nuestros cursos bíblicos y entréguele una tarjeta de contacto de nuestras clases de la Biblia. Está a cargo de los hermanos Efraín Altaver y José Luis Almorós. Madre mía, ¿cómo está el mundo? Estamos con la guerra de Ucrania, que nos ha acabado, lo que ha supuesto para el coste de la vida, y ahora otra guerra en Israel. No sé dónde vamos a llegar, chico. Pues tienes toda la razón. La verdad que esto cada vez está peor y cada vez más problemas, estas circunstancias. Menos mal que tenemos la esperanza de que esto se solucione pronto.
Bueno, esperanza, yo no sé a qué esperanza te refieres, porque yo la verdad es que esperanza, si tengo que confiar en los gobiernos, ninguna. Todos son promesas incumplidas y la verdad es que son tantos los problemas que no sé a dónde vamos a llegar, de verdad. Tienes razón que aparte de esto no hay muchos más problemas y con la situación que vemos, las soluciones que nos dan parece que esto no tiene solución. Pero fíjate, cuando te hablaba antes de esta esperanza, te la comentaba porque seguramente que tú o alguna persona conocida a ti ha pedido por esta esperanza. Es una esperanza que aparece en lo que se conoce como el Padre Nuestro, que aparece en la Biblia, es la oración modelo de Jesús, y me parece muy interesante. ¿Te gustaría que te la leyera? ¿Te la pudiera mostrar? Sí, vale. Sí, mira. Aparece en la Biblia, aquí en Mateo 6, 9 y 10, y dice lo siguiente, dice, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, y fíjate en este detalle, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Si te fijas en esta oración modelo que tanto conocemos, está diciendo que venga tu reino, el reino de Dios, y que se haga tu voluntad. Pues este reino que se está hablando aquí va a acabar con las guerras, es una de las cosas que va a hacer. Bueno, la verdad es que yo a veces sí he orado por este reino. Cuando te ves un poco apurado, rezas el Padre Nuestro, pero vamos, ya como algo, como último recurso. Pero lo que en ningún caso he pensado es que este reino fuera a actuar de manera directa. Yo siempre he pensado que era como algo espiritual, aparte que son tantos los problemas que no sé quién puede acabar con ello. Tienes razón que cada día hay más problemas, ¿no? Y muchas personas piensan igual que tú, ¿no? Que es algo espiritual este reino. Pero cuando uno estudia en profundidad la Biblia, se da cuenta que este reino de Dios es real. Y además de acabar con las guerras, va a hacer más cosas que, si te parece, otro día, en otro momentito así en la cafetería, si quieres, lo podemos comentar. Bueno, yo suelo estar por aquí, vengo todos los días a desayunar sobre esta hora, entonces otros días si nos vemos pues me comentas porque sí es un tema que me interese. Muy bien, pues me parece genial. Además, si te parecen esos temas interesantes, te parecen curiosos, pues que sepas que tú también puedes, por decirlo así, indagar más en la Biblia, aprender más de estas promesas con un curso bíblico como el que yo estuve tomando, por eso aprendí de estas promesas. Y mira, si quieres te dejo mi tarjeta y aparte de vernos aquí en la cafetería, si quieres, pues me puedes llamar cualquier día, son cursos totalmente gratuitos, podemos hacerlo cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, y así que si te parece, pues me puedes dar un toque. Bueno, me lo pienso, no te prometo nada y si acaso te llamo, pero vamos, si no, pues otro día, como tú has dicho, pues si nos vemos por aquí hablamos. Vale, perfecto. Pues nada, me voy, que llego tarde a buscar a mi mujer y si no me regaña, ¿vale? Vale, pues venga, hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias a los dos también por vuestra bonita presentación. Seguramente se ha convencido de que lo importante para él es el reino de Dios. Tenías para trabajar el punto número 1, hacer una buena introducción. La idea que se presenta dice que tenemos que pensar detenidamente, con antelación, lo que le interesa a las personas a las que vamos a hablar, qué les preocupa, y luego adaptar la conversación a la persona. Y lo has hecho, has indicado con claridad el tema, asegurándote de que has dejado claro que el reino de Dios es lo que necesitamos todos nosotros. Sí, muchas gracias por vuestro buen trabajo también. Continuamos, lo haremos con la revisita que está a cargo de Roberto de la Torre y Salvador Jiménez. Use las ideas para conversar. Invite a una persona a una reunión y luego presente y analice el vídeo cómo son nuestras reuniones, pero no lo ponga. Pues me alegro, Salvador, de que tú y tu familia os encontréis mejor esta semana. Sí, es cierto, ha habido una racha bastante fastidiada, pero bueno, yo espero que algún día, poco a poco, la cosa irá mejorando. Me alegro. Y de la semana pasada, ¿te acuerdas que dejamos la pregunta pendiente de qué hará el reino de Dios por nosotros? Sí, es interesante porque estoy observando que está todo el mundo revuelto y cada uno quiere hacer lo que quiere. Y sí me llama la atención el detalle de qué puede hacer el reino de Dios. Hablando contigo también el otro día, me di cuenta que eres una persona creyente y que te preocupan los problemas actuales, como por ejemplo las enfermedades, el hambre. Y fíjate lo que está pasando ahora en Palestina y la guerra que hay contra Israel.
un montón de personas se están quedando sin sus casas y la mayoría no tiene ni qué comer. Entonces me acordé del milagro que hizo Jesús de multiplicar panes y peces. ¿Te suena? Sí, algo he oído, además llama la atención ese tipo de milagros. El relato cuenta, si te acuerdas, que en aquella ocasión en la que muchas personas habían seguido a Jesús caminando, él vio que la mayoría ya estaba agotada y hambrienta. Y ahí es cuando sucede el milagro. Jesús, usando tan solo 5 panes y 2 pescados, alimentó a más de 5.000 hombres. Aquí, Salva, entenderemos lo que hará el reino de Dios por nosotros. Leámoslo en Mateo 19 y 20. Léelo tú, por favor. Sí. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, que a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Gracias. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto cómo de grande fue este milagro? Sí, es interesante que tanta gente, y lo que llama la atención que encima sobró. Dice que recoge 12 cestas. Eso es. Entonces, ¿qué piensas? Después de que Jesús, al ver que esas personas necesitaban comer, hiciera el milagro y encima aún sobraran cestas de comida, ¿qué te inspira sobre Jesús este relato? Sí, lo que se aprecia, que dice que él se da cuenta de que hay la gente pues tiene una necesidad, y esa necesidad la cubre haciendo, claro, ese milagro tan interesante. Muy bien. Entonces, ¿crees que cuando Jesús sea el rey del reino de Dios, crees que nos faltará algo? Por supuesto, según lo refleja la Biblia ahí, pues la gente tiene que estar confiada y sobre todo feliz. Y si es posible estar yo allí, mira, mejor todavía. Eso es, Alba, has entendido el punto. Así que, como hemos visto, Jehová y Jesús tienen tanto el poder como el deseo de satisfacer nuestras necesidades. Pero podrías preguntarte, ¿cuándo lo harán? ¿Cuándo gobernará el reino de Dios en la tierra? ¿Te parece bien que dejemos esa pregunta pendiente para el próximo día? Está bastante bien, pero a ver si es verdad que me dices algo positivo. Genial, Salva. Y viendo que te interesan estas personas, me gustaría invitarte también a una de nuestras reuniones, que son basadas en la Biblia. Vale, ¿y cómo son? Pues mira, voy a enseñarte un vídeo de cómo son nuestras reuniones. ¿Qué te ha parecido? Se ve bastante bien, y además se ven a personas felices según están en el salón. Pues tenemos 2 reuniones de estas a la semana, martes y sábados. ¿Te vendrías el sábado conmigo? Mira, lo pensaré. Es fácil que pueda ir, depende de la ocupación que tenga, pero me inclino que es posible. Perfecto, espero tu llamada. Hasta luego, Salvador. Pues muchas gracias también a vosotros dos por vuestra buena presentación. Tenías para trabajar el punto 13 en resaltar el valor práctico. En el resumen dice que hay que ayudar a los oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y se les muestra lo que tienen que hacer con la información. Tú lo has mostrado claramente, le has dicho que tiene que venir al Salón del Reino a las reuniones para poder aprender un poquito más. Así que muchas gracias. Una cosa que quería haber recomendado desde el principio y que no lo he hecho es que cuando preparamos las asignaciones, lo he estado poniendo en práctica, cuando en vez de ver solamente lo que es el folletito maestros, podemos visualizar los vídeos donde vienen las presentaciones, porque nos dan ideas y sugerencias prácticas que también podemos utilizar a la hora de presentar nuestras demostraciones. Así que lo recomiendo desde aquí también. Continuamos con nuestra reunión, lo hacemos ahora con el estudio bíblico, el curso bíblico que están a cargo de Mireia Altaver y de Mireia Rodríguez. Mireia, lo primero que quería es darte muchas gracias por sacar este tiempo para aprender de Jehová. Quería decirte que él seguro que está muy contento porque hayas sacado este tiempito y que vayas aplicando las cosas que aprendes. Gracias, prima. Pues ya te he contado muchas veces que yo quería estudiar y ver qué me tenías que enseñar y qué quería Jehová que aprendiera. Y así luego yo decidir lo que hacer y así voy haciendo las cosas de las que me siento realmente convencida. Eso está súper bien. De verdad que des pasos de cuando realmente estás segura es algo súper positivo. Y no quiero quitarte tiempo, que sé que siempre andas un poco justa de tiempo y que tienes muchas cosas pendientes. Entonces, si quieres, vamos a comenzar, ¿vale? El otro día que acabamos con la lección 12 y hoy vamos a ver el resumen y el repaso, ¿vale? Para ver si lo hemos entendido todo. Vamos a leer lo que viene en el resumen. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Vale. Resumen.
Aunque estudiar la Biblia no siempre sea fácil, le ayudará a disfrutar de la vida para siempre. Si sigue confiando en Jehová, Él lo recompensará. Genial. Vamos a ver esto, a ver si hemos entendido lo que nos querían decir. Tú personalmente, ¿qué quieres, qué piensas que te quieren decir con esto que hemos leído? Pues es sencillo, ¿no? Me dice que aunque la Biblia a veces no es fácil de entender, si la seguimos leyendo, la vamos a entender mejor y vamos a poder beneficiarnos del paraíso. Y que al final Jehová nos va a recompensar si hacemos lo que Él quiere. Muy bien, Mireia, eso es. Yo en casa, cuando me estaba preparando esta parte, le puse a darle vueltas y creo que Jehová siempre va un poquito más allá que lo que nosotros vemos. Y creo que aquí nos habla que efectivamente, como tú decías, Él nos va a ayudar si intentamos sacar ese tiempo. Pero es lo que hay veces que es realmente difícil es sacar tiempo para estudiar la Biblia y es un esfuerzo muy grande. Y sé que a veces tienes que prescindir de cosas importantes para sacar ese tiempo. Y evidentemente Él nos va a ayudar siempre y a entender su significado, pero también nos va a recompensar por todos estos esfuerzos que hacemos de sacar tiempo. ¿Qué te parece esto que te cuento, Mireia? Hombre, pues eso es muy bonito porque es verdad que aprendo mucho en estos ratos que estudiamos, pero es verdad que es muy difícil apartar ese tiempo porque tengo un montón de deberes que hacer y tengo muchos exámenes que prepararme y claro, pues me faltan horas. Pues Mireia, puedes estar segura que Jehová aprecia mucho todo el esfuerzo que haces y yo también. Vamos a hacer las preguntas del repaso, ¿vale? Te voy a leer la primera. Dice, ¿por qué valora las verdades que enseña la Biblia? Esto es una pregunta personal. ¿Por qué lo valoras tú? ¿Qué es lo que tú personalmente valoras? A ver, pues yo personalmente valoro el aprender cosas que me van a ayudar a tomar decisiones correctas en mi día a día y cosas que me van a ayudar para el día de mañana. También valoro mucho que si sigo esas verdades bíblicas, cuando surjan obstáculos, pues Jehová me va a ayudar a superarlos y a aguantarlos. Efectivamente, justo esas verdades bíblicas te van a ayudar a tomar buenas decisiones. Vamos a seguir con la siguiente. Después de identificar qué cosas son las más importantes, ¿qué debería hacer usted? ¿Qué crees tú, Mireia, que deberías hacer? Pues darle prioridad a las cosas relacionadas con Jehová, ¿no? Como vimos con el ejemplo del vaso, de las piedras y de la arena. Eso es, efectivamente, justo eso. Si nosotros valoramos algo y es importante para nosotros, pues le vamos a dar más importancia, ¿no?, que a otras cosas que tienen menor prioridad. Y vamos con la última pregunta, te la leo. ¿Por qué debería pedirle a Jehová que le ayude a seguir estudiando la Biblia? ¿Qué razones tendrías tú, Mireia, para pedirle ayuda a Jehová? Pues para mí la razón principal es que se me hace muy difícil porque como tengo muchas tareas y los amigos no entienden que le dedique tiempo a Jehová. Y siempre me proponen planes, encima tampoco es que sean planes que le agraden mucho a Jehová, un poco como en el vídeo que hemos visto. Pues sí, Mireia, genial. Entonces, veo que lo tienes claro, qué cosas pedirles y qué cosas son importantes. Y la verdad, si tú le pides a Jehová las cosas de corazón, Él te va a ayudar. Y eso no quiere decir que nos vaya a ser fácil y que nos lo vayan a dar hecho, ¿no? Pero sí que puedes tener claro que Jehová te va a ayudar y te va a dar el apoyo que necesitas. Vale, pues ahora vamos a leer lo que pone en el apartado, propóngase esto. ¿Me lo puedes leer tú? Siga recibiendo sus clases bíblicas por lo menos una vez a la semana. Si sus circunstancias cambian, busque otro horario para continuar con este curso. Ok, Mireia, ¿a ti qué te parece ese objetivo? Pues me parece bien, aunque es cierto que normalmente ella estudiaba una vez a la semana. Es cierto, yo sé que le dabas prioridad al estudio y que ya sacabas ese tiempo, pero quiero que sepas que puedes decirme si en algún momento estás agobiada, no tienes tiempo y yo trataré de adaptarme al horario y así entre las dos podemos buscar un hueco y que esto no sea algo que sea pesado para ti, ¿vale? Pero yo en casa, dándole vueltas a esto, he pensado que a lo mejor lo que sí que te puede aplicar es que te puedes hacer una lista de cosas importantes que tú tienes en la semana y ordenarlas por prioridad. Y la semana que viene, si quieres, las vemos y las vemos juntas y las analizamos. Y vas a ver que el esfuerzo que tú haces por poder sacar este tiempo para aprender la Biblia es algo que te va a fortalecer mucho y que Jehová va a apreciar de corazón. Y que además es algo que te va a llenar y son cosas muy importantes. ¿Qué te parece? Vale, pues lo hago y la semana que viene los vemos. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer la oración y acabamos por hoy, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias también a las dos por vuestra bonita presentación. Tenías en el punto 19 de llegar al corazón. Y el resumen dice, ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden y a ponerlo en práctica. Y nos dice cómo hacerlo. Dice, ayude a los oyentes a hacerse un autoexamen mediante preguntas retóricas que le permitan examinar sus sentimientos. Y yo he notado que le has hecho unas cuantas preguntas que le han hecho pensar, le han hecho meditar. Y también has fomentado la motivación correcta, animando a pensar por qué hace las cosas. Así, muchas gracias a las dos también por vuestra bonita presentación. Y ahora pues queremos continuar con nuestra reunión.
Lo haremos con la sección Nuestra Vida Cristiana, pero antes entonaremos la canción número 135. Padres, sus hijos también pueden ser personas sabias. Es un análisis con el auditorio, donde también habrá un vídeo a cargo del hermano Antonio Levia. Una persona puede tener mucho conocimiento y, sin embargo, comportarse de una manera tonta, de una manera necia. En contraste, hay personas que tienen menos conocimiento o muy poco conocimiento y, sin embargo, se comportan como personas sabias. ¿A qué se debe esto? Pues porque, por definición, la sabiduría es la capacidad de utilizar el conocimiento para beneficio propio o de los demás. Claro, nuestros hijos, aunque sean jovencitos en base a esta definición, también pueden ser personas sabias. ¿Qué debéis hacer los padres para conseguirlo? Pues si leemos, por favor, todos juntos Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13, ahí se encuentra la clave. Dice, reúne al pueblo, a los hombres, las mujeres, los niños y los residentes extranjeros que están en tus ciudades, para que escuchen y aprendan, y para que teman a Jehová su Dios y se aseguren de cumplir todas las palabras de esta ley. Lo podemos dejar ahí porque ahí están encerradas las ideas principales. ¿Habéis notado lo que dice? Reúne a los niños, o sea, que estén aquí en nuestras reuniones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que escuchen y para que aprendan. ¿Y con qué objetivo? Pues para que teman a Jehová y cumplan su ley. Así que aun los niños pequeños pueden hasta cierto grado conseguir estas cuestiones que se plantean en este texto. Vamos a ver qué podéis hacer los padres de manera práctica para conseguirlo. Podemos poner la imagen mientras consideramos los puntos que aparecen ahí en nuestra guía de actividades, ¿verdad? En primer lugar, si vamos en orden casi mejor, ¿qué podéis hacer los padres para conseguir que vuestros hijos sean sabios? Primera sugerencia. Hermano Juan, por favor. Pues la primera sugerencia es la que sale o podemos leer en Salmo 22, cuando dice te alabaré en medio de la congregación. Así que intentar asistir siempre que sea posible a la reunión presencial. Muy bien, ¿verdad? Primera sugerencia. Una segunda.
Hermana Estíbaliz, por favor. Sí, también asegurarnos de que pasan tiempo con los hermanos antes o después de la reunión, porque así como dice Hebreos, se animarán también y les gustará cada vez más. Muy bien. Pasar tiempo con los hermanos, un niño pequeñín. ¿Se nos ocurre alguna idea? Pues quizás... Hermana Rosy, perdón. Sí, saludarlos, ¿no? Preguntarles cómo están, hablar a los niños, nosotros también tenerlos en cuenta, los hermanitos pequeños. Muy bien, ¿verdad? Y los padres, decirle a los niños, mira, vamos a saludar a este hermano o a esta hermana, ¿te imaginas? Tú imagínate que viene un niño pequeño y te tira de la falda o del pantalón y dice, hombre, ¿qué es lo que quieres? Y dice, vengo a darte un beso. Wow. Es que te lo comes crudo, ¿verdad? Bueno, eso les va a ayudar, ¿no? A familiarizarse con los hermanos, a socializarse, ¿verdad? A perder la timidez. Obviamente será algo muy positivo para ellos. Más aspectos que se nos dicen aquí. Hermana Emi, por favor, de Rodríguez. Pues encargarnos de que todos en la familia, incluidos nuestros hijos, tengan su propio ejemplar, ya sea en papel o digital, de todas las publicaciones que se están estudiando en la reunión. Muy bien, ¿verdad? Eso es. Así van a estar más concentrados, van a prestar más atención. Otra sugerencia. Hermana Sara, por favor, Amoros. Sí, que los padres ayuden a sus hijos a preparar comentarios, pero es muy importante el matiz que hace, y es que sea en sus propias palabras. Esto es muy importante para que ellos comprendan lo que están diciendo. Muy bien, ¿verdad? Eso es. La profecía de las 70 semanas, no. Las bestias de Daniel, tampoco. Comentarios sencillitos. Esta es la idea. Fijaros, es muy interesante que en Mateo 21, 16, dice Jesucristo que de la boca de los niños de pecho sale alabanza. Claro, uno piensa, pero bueno, piensa en un niño de pecho, quizás 2, 3 meses, 4 meses, ¿te imaginas? Poca alabanza va a dar porque el pobrecito, ¿verdad? Comen, descomen y duermen y prácticamente nada más, ¿no? Pero la idea es que, ¿sabéis cuándo se desetaban los niños en Israel? Como mínimo a los 3 años. Normalmente a los 5 y a veces incluso más. Claro, ya hablamos de niños que tienen una edad, ¿verdad?, que pueden ya alabar a Jehová, ¿verdad? Otra sugerencia más. Hermana Mari Carmen, por favor, de Reyes. Pues tenemos que hablarles siempre bien de las reuniones y de lo que se enseña en ellas. Muy bien. Si lo hacemos de esa manera, ¿qué pensamos que vamos a conseguir en nuestros hijos? ¿Qué ideas les va a inculcar en ellos? Hermano Ángel Páramo, por favor. Pues aprecio por estas reuniones, que ellos deseen ir a estas reuniones y que se lleguen a acercar más a Jehová. Y es muy curioso este punto porque es un punto que aplica durante todo el día. Incluso cuando estamos en casa ya relajados, es muy fácil que quizás pueda salir algún comentario negativo, incluso de algo que haya pasado en la reunión. Pues incluso en estos momentos los padres tienen que ser muy conscientes de que todo lo que digan va a afectar y mucho a sus hijos, así que tienen que hacer ese esfuerzo. Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Y por último, una labor tanto doméstica. Hermana Aroa, por favor. Sí, también ayudar a los niños a que participen en las actividades como por ejemplo la limpieza del salón y también que hablen y se relacionen con los hermanos mayores. Muy bien, ¿verdad? Esta es la idea, Claro, hasta que nuestros hijos son de la edad de los que se ven ahí, ¿verdad?, con la hermana, ya han pasado algunos años, ¿verdad? Cuánto trabajo nos han dado, cuánto esfuerzo hay detrás de la crianza, esta crianza de los primeros años, ¿verdad? Cuánta paciencia, cuánto espíritu de sacrificio. Los que sois padres lo sabéis por experiencia, ¿verdad? Pero no estáis solos en esta labor. Dice Isaías 40:29 que Jehová fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Pues bien, vamos a ver ahora un vídeo y después haremos las 3 preguntas que aparecen en nuestra guía de actividades. Jehová ha sido muy bueno con nosotros. Estamos muy ocupados sirviendo a Jehová.
y Él nos ha dado muchas bendiciones. Incluida una que no esperábamos. Amamos tanto a nuestra Sophie. Pero ser padres es más difícil de lo que pensábamos. La mayoría de los días son buenos. Otros, no tanto. Necesito descansar un poco. ¿Cuándo volverán las cosas a ser como antes? Me despierto cada vez que llora. Me despierto cuando está callada. ¿Lo estaría haciendo bien? Debería ir a ver si están bien. Cuando por fin teníamos tiempo para nosotros, no queríamos hacer nada. El cansancio estaba afectando nuestra amistad con Jehová. Y nuestro matrimonio. Nos ayudó mucho la visita de los ancianos. Uno de ellos, David, también es padre. Leímos Isaías 40:29 que dice: Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Jehová es un padre amoroso y quiere que seamos buenos padres también. Por eso nos da las energías que nos hacen falta para lograrlo. Tal vez las cosas nunca vuelvan a ser como antes, pero David nos dio ideas para tener una rutina espiritual que funcionara para nosotros. Él nos dijo que es normal que los padres se sientan agobiados al principio y que eso puede ser agotador. Así que le pedimos a Jehová que nos dé paz. Y que nos ayude a tratarnos con cariño aunque estemos muy cansados, para que podamos seguir trabajando como un equipo. Agradezco mucho que Miguel me ayude. Estoy dejando de hacer algunas cosas menos importantes. Así podemos poner lo espiritual en primer lugar. Siempre va a haber mucho que hacer. Pero cuando Sophie está durmiendo, puedo fortalecer mi fe y también descansar. Nuestra nueva rutina espiritual nos da mucha energía. Papi, mira. ¡Hey! Jehová nos ayudó a entender que, aunque la vida en este sistema puede tener muchos desafíos, poner en primer lugar las cosas espirituales nos dará las fuerzas que necesitamos. Parece que les ha ido bien, ¿verdad? Porque se animaron a tener otro, ¿eh?
Muy bien. Pues la primera pregunta dice, ¿cómo les estaba afectando el cansancio a Miguel y a Lidia? Hermana, discúlpame, no sé. Pues al final le afectó a lo más importante, que era su relación con Jehová y a su matrimonio. Muy bien, ¿verdad? ¿Algún detalle que os haya llamado la atención de la situación en la que estaban, ¿verdad? Tanto agobiados. ¿Cómo cambia la vida a un niño, verdad? Hermano Santos. Pues una cosa que me llama la atención es cuando, después de estar tan agobiados, como tú dices, llega un momento que están un rato ya que se ha dormido la niña y tal, y ya no tienen ganas de hacer nada. O sea, todo aquello que antes hacían, en sentido espiritual, juntos y tal, también, por eso, como se ha dicho, estaba afectando hasta su matrimonio. Exacto, ¿verdad? Hermana Paqui, Jarano. Incluso ellos se preguntaban si realmente lo estaban haciendo bien. Era una preocupación que tenían. Exacto, ¿verdad? Hay una afirmación muy interesante. Dice, ser padres es más difícil de lo que pensábamos. Así que hay que pensarlo antes de ser padre. ¿Por qué deben los padres pedirle a Jehová que les dé fuerzas? Segunda pregunta. ¿Por qué? Hermano Miguel Ángel, por favor. La clave se la dio los hermanos que vinieron a visitar a Miguel y a Lidia. Le leyeron Isaías 40:29, donde menciona que Jehová fortalece al que está cansado. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Hermana Alicia, por favor. Y porque sabemos que la crianza de los hijos es agotadora, o sea, desde antes de nacer ya tienes que dedicarles tiempos y ya continúa durante toda la vida, así que por eso se necesita pedirle a Jehová que nos dé ayuda y fuerzas. Muy bien, ¿verdad? Hermano Juan José Fiol, por favor. Y el esposo reconocía que después de hacer esto lograron tener paz, no desquiciarse por los problemas y tratarse entre ellos con cariño. Muy bien, ¿verdad? Muy interesante esa afirmación, porque además dice tratarse con cariño aunque estuvieran agotados y pudieran trabajar en equipo. Es interesante esa expresión. Muchas gracias. Y la última pregunta dice, ¿qué hicieron Miguel y Lidia para apoyarse en Jehová? ¿Qué hicieron? Hermana Dina, por favor. Ellos pidieron ayuda a Jehová para que les diera paz y también pusieron lo espiritual en primer lugar. Muy bien. Hermano Pedro, monjas. Un detalle interesante que ya se ha comentado es que dejaron de hacer cosas menos importantes para no dejar de hacer lo realmente importante, que era la parte espiritual. Sabían que tenían que hacer sacrificios cuando se es padre o cuando son padres, hay que renunciar a algunas cosas, sin embargo lo espiritual nunca se puede dejar. Muy bien. Y se le ve en ese sentido, se le ve guardando algo. ¿Recordáis? Al principio se le ve en bicicleta y llevaba el balón. Pero ahora ya, hermano Rubén. Pues ahora quizá hay que cambiar las prioridades, ¿verdad? Y las aficiones, y entonces dedicar tiempo a lo más importante, que en ese caso pues es educar a los hijos y fortalecer la espiritualidad de la familia. Exacto. Se acabó el padre, se acabó todo, ¿verdad? Muy bien. Así como conclusión, podemos deciros a los padres que sigáis trayendo a vuestros hijos a las reuniones, que sigáis aprovechando, que ellos aprovechen al máximo de sus posibilidades las reuniones, que aprendan todo lo posible, ¿verdad? Ayudarles a relacionarse con los hermanos, ¿verdad? Y no olvidéis, como se ha mencionado en varias ocasiones, anteponer los asuntos espirituales a cualquier otra cosa. Si así lo hacéis, antes de que os deis cuenta, se harán mayores. Pero lo que es más importante, si ponéis en práctica estas sugerencias, vuestros hijos, aunque no sean muy mayores, lo que sí serán es sabios.
Muchas gracias, Ana Olivia, por tu exposición. Ahora continuamos, lo haremos con el estudio del libro de congregación, del libro Testimonio Completo. Consideraremos el capítulo 1, párrafos del 8 al 15 y el recuadro de la página 12. Está a cargo del hermano Ismael Martín y el lector será el hermano Jairo Bejarano. Bueno, pues ya es la segunda semana de análisis con este nuevo manual que hemos empezado, ¿no? El libro Testimonio Completo. Y si recordáis, la semana pasada precisamente estuvimos analizando, entre otras cosas, la carta del cuerpo gobernante, ¿verdad? Ahí se nos decía que tenemos una tarea por delante que no es del todo fácil. Por eso, estudiar el libro de Hechos nos va a ayudar a prepararnos ante esta tarea, porque vamos a analizar y vamos a aprender un montón de semejanzas de los testigos del siglo I, los hermanos del siglo I, y nosotros hoy en día. Además, también repasar todos estos paralelos nos va a ayudar a afianzar nuestra fe en que Jehová sigue dirigiendo la obra en nuestro día. Así que, sin más, vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada. Esta semana nos ayudará con la lectura del hermano Jairo Bejarano y podemos empezar con los párrafos 8 y 9. ¿Y qué hay de usted? ¿Es uno de los millones de evangelizadores que predican en más de 235 países y territorios? Si así es, está aportando su valioso granito de arena para que el mensaje del reino llegue a todo el mundo. Puede sentirse orgulloso. Lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová es todo un milagro. A pesar de todos los obstáculos y de que hasta algunos gobiernos nos persiguen y prohíben nuestra obra, estamos logrando que personas de todas las naciones reciban un testimonio completo sobre el reino de Dios. Al pensar en todo esto, es lógico preguntarse, ¿por qué nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ni siquiera el diablo? Para responder a esta interesante pregunta, debemos remontarnos al siglo I de nuestra era. Al fin y al cabo, los testigos de Jehová de la actualidad tan solo estamos continuando la labor que comenzó en aquel entonces. Muy bien, pues para estos párrafos tenemos dos preguntas. La primera, ¿por qué es todo un milagro lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová? Hermano Asier Serrano. Sí, ya de por sí estar presentes en más de los 35 países ya se puede considerar un milagro, ¿no? Pero si a eso ya le sumamos los obstáculos como la persecución y la proscripción que tenemos y que aún así estamos consiguiendo llevar el testimonio de Dios a las personas, pues esto lo hace todavía que sea aún más milagroso. Muy bien. Hermano Fiol. Y es muy positivo el comentario, ¿no? No importa cuánto estemos participando, sino cualquier cosa, esfuerzo que hagamos a favor de compartir el mensaje del reino con nuestro prójimo, pues es una razón para que nos sintamos muy orgullosos. Estupendo. Muy bien, y la parte B, ¿qué es lógico preguntarse y qué debemos hacer para responder a esa pregunta? Violet. ¿Por qué que nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ni siquiera el diablo? Fantástico, muy bien. Hermano Juan. Y para contestar esta pregunta, pues vamos a remontarnos a los inicios de esta obra, porque en realidad no es nada nuevo, sino que ya se empezó en el primer siglo. Muy bien. Muy bien, pues continuamos. Vamos a analizar un poquito más sobre este asunto. Lo vamos a hacer con el siguiente subtema, una obra colosal. Leemos el párrafo 10. Jesucristo, el fundador de la congregación cristiana, se dedicó por completo a predicar las buenas noticias. De hecho, su vida giró en torno a esta obra. Él mismo dijo,
Tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Pero Jesús sabía muy bien que él no acabaría la obra que estaba iniciando. Y es que poco antes de morir predijo que el mensaje se predicaría en todas las naciones. Si él no iba a acabarla, entonces ¿quién lo haría y cómo? Muy bien. La pregunta es, ¿a qué obra se dedicó Jesús y qué sabía muy bien? ¿Emma? Predicar. Muy bien. Hermano Juan Carlos, aquí delante. Pues precisamente no se dedicó a ayudar a los pobres específicamente, ni a hablar de que había que ayudar de manera material a hacer las cosas, sino que dijo específicamente que vino a predicar el reino de Dios y que para esto había sido enviado. Muy bien. Familia Baidez, por Zoom. Ahora. Ay, gracias, sí. Y bueno, el subtítulo que empezábamos dice una obra colosal, y lo es, porque él dijo en Mateo 13:10 que se predicaría en todas las naciones. Así que la reflexión del párrafo es muy buena. Jesús la empezó, pero él era consciente de que no la terminaría. Pero la pregunta surge entonces, ¿quién y cómo lo haría? Estupendo. Hermano Ángel Páramo. Y aprendemos un detalle muy interesante de Jesús, y es que aunque él sabía que no iba a terminar esta obra de predicar, eso no hizo que él se relajara en esta obra, ¿no? Como bien dice el párrafo, su vida entera giró en torno a predicar. Él dio todo lo que tenía en su vida para predicar y para poder poner su granito de arena en esta obra. Así que tener esto presente en esta consideración que vamos a tener, pues también nos ayudará a resolvernos nosotros, a poner nuestro granito de arena. Estupendo. Nunca bajar los brazos, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Párrafo 11, por favor. Después de resucitar, Jesús se les apareció a sus discípulos y les encargó una gran comisión. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Al decir estaré con ustedes, les prometió que tendrían su apoyo al predicar el reino y a hacer discípulos. Y sin duda les haría falta, pues ya les había advertido, todas las naciones los odiarán. Además, justo antes de subir al cielo, también les prometió que contarían con una ayuda adicional. El Espíritu Santo les daría las fuerzas necesarias para ser sus testigos hasta la parte más lejana de la tierra. Muy bien. La pregunta para este párrafo número 11 es ¿qué gran comisión les encargó Jesús a sus discípulos y qué les prometió? Y también podemos incluir la imagen en nuestros comentarios, si queréis. Hermana Mireia. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones y bautícenlos. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y les prometió que estaría con ellos todos los días hasta la conclusión del sistema. Perfecto. Hermana Sara de Amorós. Sí, también les prometió que tendrían un ayudante, que sería el Espíritu Santo, que es lo que les ayudaría a llevar a cabo esta comisión por toda la tierra. Genial. Hermano Barros. Sin duda era una obra muy difícil porque no les dijo que tenían que predicar o que tenían que hablar con las personas del reino, sino que hacer discípulos era lo principal. Ellos tenían que conseguir que las personas cambiaran su estilo de vida y siguieran las normas y directrices de Jehová y las normas que también estableció Jesús. Y eso añadiéndole que les dijo que todas las naciones les odiarían. Entonces, podemos ver incluso la imagen, la seguridad que estaba teniendo Jesús y un poco el temor que podían tener los discípulos, pero
sabiendo que Jesús iba a estar con ellos y que el Espíritu Santo les iba a ayudar. Muy bien. Hermana Patricia Reyes. Y en la imagen también vemos que hay tanto personas más mayores, hay niños, hay mujeres y hombres, o sea que es una comisión que vale para todos los que quieran seguir a Jesús. Claro que sí. Hermano Arturo Martín. Sí, aquí en Hechos 1:8 se muestra que la obra no iba a ser solo de los discípulos de Jesús, porque dice que recibirían poder cuando el Espíritu Santo estuviera con ellos. Así que quedará claro que el Espíritu de Jehová estaría siempre para ayudar a aquellos siervos y seguidores de Jesús. Genial, muy bien. Hermano Navío. Y también para hacer esta labor, pues lógicamente necesitarían, como hemos dicho, el apoyo de Jesús y el Espíritu Santo, ya que como vemos en todas las naciones los odiarían como a él. Luego entonces se le haría más difícil llevar el mensaje. Muy bien. Muy bien, continuamos. Párrafo 12. Ahora bien, ¿qué hicieron los apóstoles y los demás cristianos del siglo I? ¿Tomaron en serio su comisión de dar un testimonio completo sobre el reino de Dios? ¿Lograron cumplirla a pesar de ser pocos y de sufrir una violenta persecución? ¿De verdad contaron con la ayuda de Jehová y de su Espíritu Santo? Estas y otras preguntas importantes se contestan en el libro bíblico de Hechos, y es muy necesario que sepamos las respuestas. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, sus seguidores tendrían que predicar y hacer discípulos hasta la conclusión del sistema. Así que todos los cristianos verdaderos tendrían que cumplir con esta comisión, incluidos nosotros, que vivimos en el tiempo del fin. Por eso nos interesa tanto estudiar el libro de Hechos. Pregunta es, ¿qué preguntas importantes surgen y por qué es muy necesario que sepamos las respuestas? Aria. ¿Qué hicieron los apóstoles y los demás cristianos del siglo I? Muy bien. Familia Tucker, por Zoom. Te has silenciado, Paul. Ahora. Y la segunda es, ¿tomaron en serio su comisión de dar un testimonio completo sobre el reino de Dios? Muy bien. Alicia, de Cuadrado. ¿Lograron cumplirla a pesar de ser pocos y de sufrir una violenta persecución? Hermana Mari Carmen, de la Torre. Sí, también otra pregunta importante. ¿De verdad contaron con la ayuda de Jehová y de su Espíritu Santo? Muy bien. Hermana Elena, de Monjas. Y es muy necesario que sepamos las respuestas a estas preguntas, porque nosotros formamos parte de este grupo, a quienes se les encomendó esta labor de predicar hasta la conclusión del sistema. Así que necesitamos cumplir con nuestra misión y analizar este libro nos va a ayudar a conseguirlo. Perfecto. Estupendo. Pues en vista de lo interesante y de lo importante que es para nosotros estudiar el libro de Hechos, vamos a conocer algún detalle importante más. Lo vamos a hacer viendo el siguiente subtema, información sobre Hechos de los Apóstoles. Y leemos los párrafos 13 y 14. ¿Quién escribió este libro? Aunque en sus páginas no aparece el nombre del escritor, las palabras de apertura dejan claro que lo redactó la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. Por eso, desde hace siglos se acepta que lo escribió Lucas, el médico amado, que también fue un historiador meticuloso. El libro abarca unos 28 años, desde el 33 de nuestra era, cuando Jesús sube al cielo, hasta más o menos el año 61, cuando Pablo está bajo arresto domiciliario. Lucas estuvo presente en muchas de las situaciones que relata. Lo sabemos porque a menudo se incluye en el relato e incluso cambia de la palabra ellos a la palabra nosotros. Y como era tan meticuloso, seguro que antes de escribir el libro recurrió a testigos presenciales, como Pablo, Bernabé, Felipe y otros. ¿De qué habla Hechos? Cuando Lucas escribió su Evangelio, recogió las palabras y las obras de Jesús.
pero luego, cuando escribió Hechos, se centró en las de sus discípulos. Podemos decir que este libro gira en torno a personas que realizaron una obra extraordinaria a pesar de que el mundo las consideraba comunes y con poca educación. En esencia, es un relato inspirado de la fundación y el crecimiento de la congregación cristiana. Muestra los métodos que usaban los cristianos del siglo I al predicar y la actitud con que lo hacían. También destaca cómo los ayudó el Espíritu Santo a difundir las buenas noticias. Además, destaca el tema principal de la Biblia, la santificación del nombre de Dios mediante su reino, que está en manos de Cristo. Y por último, nos habla del triunfo de la predicación frente a la oposición más feroz. Parte A. ¿Quién escribió el libro de Hechos y de dónde sacó la información? Hermano Ángel Calzado. Pues aunque en las páginas no aparece el nombre de este escritor, las palabras de apertura nos dejan claro que fue Lucas, el médico amado, y que también fue un historiador muy meticuloso. Muy bien. ¿Y de dónde sacó la información Lucas? ¿Hermana Fiol? O lo que quieras comentar. Sí, solamente era comentar que en Lucas 1, del 1 al 4, el escritor dirige el relato a Teófilo. Y en Hechos 1 dice, en el primer el relato, Teófilo escribía acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, así que se ve que es la misma persona, ¿no? Así que si Lucas escribió el primer relato, pues este segundo relato de Hechos también fue él. Muy bien. Hermana Alicia Díaz. Como hemos visto que le gustaba ser meticuloso y sorprendentemente él daba datos y de todo, como hace también en su Evangelio, pues dice que él recurrió a testigos presenciales para escribir también eso, pues que eran personas que habían vivido esos acontecimientos. Uno de ellos fue Bernabé, Felipe y Pablo también. Muy bien. Hermano Juan. Y muy posiblemente estuvo presente en muchas de las situaciones que él relata, porque en los versículos que aparecen muestra cómo se incluye él cuando dice nosotros pasamos o hicimos. Muy buen detalle. Muy bien. En el recuadro seguramente habéis podido analizar en vuestro estudio personal detalles importantes que ocurrieron que ocurren en el libro de Hechos. ¿Queréis comentar alguno que hayáis podido ver? Hermano Rubén Reyes. Por ejemplo, hemos hablado que Jesús ya les había advertido que serían perseguidos. Y se ve como en el 33 de la era común fue cuando Jesucristo muere y resucita, y ya en el 34, entre el 33 y el 34, ya ejecutan a Esteban. O sea que muy al comienzo de esa predicación ya había una feroz persecución, incluso costó la vida a algunos cristianos. Qué buen detalle. ¿Hay otras? Hermano Agustín. Por ejemplo, un año después, hacia el 34, se ve la conversión de Saulo, que pasó de ser un perseguidor a ser ministro de la buena noticia, y cómo eso aceleró la obra de predicar en todo el territorio que se conocía. Muy bien. Hermano Reyes, Rubén. También vemos como en el año 46 llegó ese hambre que ya se había predicho, así que los cristianos tuvieron que enfrentar otro tipo de dificultades que no era la persecución, también al inicio de ese periodo. Muy bien. Hermano Ángel. Aquí. Sí, a efectos de cosas que tienen que ver con la congregación y la creación de la congregación, pues por ejemplo en el año 49 hay un hito, ¿no? Porque marca las pautas de cómo se tienen que resolver ciertos asuntos en la congregación cuando surgió este tema acerca de la circuncisión. Así que vemos que esta creación de la congregación que podemos estudiar en este libro,
pues nos enseña para nuestros días incluso temas organizativos o cómo arreglar problemas. Estupendo. Hermano Pedro Monjas. También hacia el año 49, del 49 al 52, ahí está el segundo viaje misional del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pudo ver en carne propia cómo actuaba el Espíritu cuando estuvo yendo de un sitio a otro. Primero quiso entrar en Asia Menor, luego intentó ir a Bitinia y el Espíritu pues no le dejaba entrar ni un sitio ni a otro hasta que finalmente el Espíritu le mandó hacia Macedonia. Por lo tanto, esa ayuda que Cristo había prometido a sus discípulos, el apóstol Pablo la vio con claridad. Muy bien, estupendo. Y reforzando un poquito, Rubén. En el año 36 es cuando se convierte al cristianismo Cornelio y ya eso da pie a que gentiles puedan entrar en la congregación cristiana. Y vemos, como ya se ha comentado, que a partir de entonces el apóstol Pablo empezó su gira por muchos países y muchos sitios donde habitaban gentiles de habla griega y eso demuestra cómo la predicación se extendió muy rápidamente gracias a los esfuerzos de estos hermanos que como misioneros se desplazaron a otras partes de la tierra. Estupendo. Hermano Fiol. Y en esa línea de tiempo podemos ver que Pablo es un protagonista principal de los primeros años de la fundación de la congregación cristiana, y es que Lucas, al menos en uno de sus viajes misionales, lo acompañó, así que tuvo mucho tiempo para poder hablar de todas estas cosas. Genial. Pues reforzando un poquito todos estos detalles que hemos comentado, la parte B nos dice, ¿de qué habla Hechos? Hermana Emi. Pues cuando Lucas escribió su Evangelio se centró en las palabras y las obras de Jesús. Sin embargo, cuando escribió el libro de Hechos se centró en las obras de sus discípulos. El libro nos habla acerca de cómo se originó la congregación cristiana, cómo creció y también las obras extraordinarias que hicieron los primeros cristianos, a los que, a pesar de ser considerados personas comunes y con poca educación, pues llevaron a cabo obras extraordinarias. Muy bien. Hermana Abigail de Serrano. Sí, en Hechos 5:42, pues ahí pues se muestran los métodos que usaban los cristianos del siglo I al predicar y la actitud con lo que lo hacían. Ahí dice que todos los días, sin parar, seguían enseñando, declarando las buenas noticias acerca del Cristo en el templo y de casa en casa. Muy bien, muchas gracias por apoyar el comentario con el texto. Hermano Levia. También, por ejemplo, se menciona cómo los ayudó el Espíritu Santo. Y se muestra algún ejemplo, cuando se le dice a Felipe que se acercara a aquel carro, ¿verdad?, para que le predicara al eunuco etíope y pudiera entender lo que estaba leyendo. Muy bien. Estupendo. Pues pasamos al párrafo 15. ¿No le parece apasionante la idea de analizar el libro de Hechos? Meditar en la historia de nuestros hermanos del siglo I fortalecerá su confianza en Dios. Además, su ejemplo de fe, valor y entrega le emocionará y lo impulsará a imitarlos. De este modo, estará mejor preparado para cumplir con la comisión que Jesús nos da. Vayan y hagan discípulos. Esta publicación precisamente le permitirá hacer un estudio cuidadoso del libro de Hechos. Veamos cómo. Pues muchas gracias, Jairo, por tu lectura. Y la pregunta del párrafo 15 es, ¿cómo le ayudará a analizar el libro de Hechos? Angie. Nos ayuda a fortalecer la confianza en Dios, ya que con su ejemplo de fe, valor y entrega nos impulsará a nosotros a imitarlo y también a ser preparados para cumplir con el mandato que Jesús nos dio, de ir y a ser discípulos de Él. Muy bien. Hermana Estíbaliz, de Martín. Sí, como hemos visto en los párrafos anteriores, ellos tuvieron que pasar por problemas, persecución, cárcel, pero aún así Jehová siempre los ayudó, los apoyó, les dio fuerza y valor, y eso también nos va a ayudar a nosotros ahora a enfrentarnos a cualquier situación que veamos. Sabemos que Jehová también nos va a ayudar. Eso es. Hermana Mirella, de Altaver. Y en el párrafo nos habla de meditar, que
todos sabemos a lo que se refiere, no simplemente a una lectura pasajera, algo que vamos a pasar por encima, sino a meditar, a ponernos en la situación de esos hermanos, ver las circunstancias que vivían, y todo esto, viendo cómo aplicarlo en nuestros días, nos va a fortalecer y va a hacer que tengamos ese impulso de salir a predicar cada día, a hacer discípulos igual que lo hicieron ellos. Qué buen punto, muy bien. Hermano Efraín. También dice que este ejemplo de los hermanos nos emocionará y nos impulsará a imitarlos. Es verdad que vivimos en unos tiempos muy complicados y cuando analizamos el relato de Hechos y vemos todo lo que hicieron nuestros hermanos por la verdad y cómo con la ayuda del Espíritu Santo salió adelante, seguramente que va a hacer que nos anime a hacer más por la predicación. Eso es. Hermano Juan Carlos Frigeiro. Yo tengo que decir que a mí personalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles pues me impresiona y me apasiona, porque precisamente ver cómo bueno, pues cómo actuaban, cómo desplegaban la predicación, cómo predicaban el reino específicamente, cómo hablaban de Jehová. Yo cuando leo el relato de Hechos pues me impresiona y me hace que en la predicación pues trate de imitarlo. Y ya digo, me apasiona, vamos. Hermano Agustín Cuadrado. Y además en un libro que abarca 28 años, desde el 33 al 61, pues lo que se ve es cómo se genera toda la congregación. O sea, cómo empieza, cómo se crea de la nada, de solo la predicación de Jesús, cómo empiezan a surgir congregaciones en un sitio, en otro, cómo se va organizando, cómo se va predicando. Todo eso es apasionante porque si hoy en día estamos aquí es precisamente por toda esa labor que se hizo entonces. Muy bien, efectivamente. Recordemos que eran personas pues como somos nosotros. Por eso estamos deseosos de poder seguir con el análisis del libro de Hechos. Queremos sacarle el máximo provecho posible. La semana que viene, de hecho, vamos a ver cómo vamos a usar esta herramienta, ¿no? Este libro, el testimonio completo. Así que nada, muchas gracias por vuestra preparación, por vuestros comentarios y por el fruto de vuestro estudio y la meditación. Más fuerte. Pues muchas gracias, hermanos Martín y Bejarano, por vuestra exposición. Y hemos llegado al final. También gracias a todos los presentes por vuestra atención y por vuestro silencio. Ha sido una reunión muy interesante, reuniones muy bien preparadas, muy efectivas, que nos han ayudado a predicar las buenas noticias en nuestro territorio. Hemos aprendido algunas cosas. Hemos visto 3 maneras de hacernos sabios. Hemos visto que una de ellas es observando la creación, lo que Jehová ha hecho. También la segunda sería tener amigos fieles, amigos espirituales que nos ayuden y que nos conforten. Y también conocer y aplicar las justas normas de Jehová nos hará sabios. Hemos visto también la importancia de escuchar cuando otras personas nos hablan. En la próxima reunión veremos también, también hemos visto que los hijos también pueden ser sabios cuando los padres les marcamos buenos principios y buenas normas. Así también los hijos pueden llegar a aprender mucho. Y en la próxima semana, a la que estamos todos invitados, veremos la esperanza de la resurrección y nos animará a meditar en cómo Jehová está deseando que llegue el tiempo para hacerlo. Veremos también por qué Job dijo las palabras de sus supuestos amigos, o que las palabras de sus supuestos amigos eran proverbios de ceniza. Tornaremos la canción número 3 y finalmente el hermano Ángel Páramo nos representará en la oración.